Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de Al Calor de un Tinto. Venimos viendo en Latinoamérica una serie de tensiones, fuertes tensiones. En Brasil se acercan las elecciones nacionales. Un nuevo presidente está punteando nuevamente Lula da Silva. En Colombia hay un nuevo gobierno, un gobierno de corte alternativo. En México también hay tensiones. En Argentina, desafortunadamente, un intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual lamentamos y lo cual rechazamos profundamente, pero todas esas tensiones, entendemos nosotros, se dan en el marco de un giro paulatino en los gobiernos de América Latina hacia gobiernos de corte progresista, aún dentro del marco del capitalismo, pero son gobiernos que están buscando políticas más de corte social. Ahí tenemos bastantes diferencias con asuntos de fondo de si el sistema es el que está en cuestión o tienen unos marcos de acción muy limitados. Pero, ¿qué es lo común de lo que está ocurriendo en América Latina? Gianni, ¿qué podríamos detallar dentro de ese palpitar de América Latina en lo común? Ese giro hacia gobiernos progresistas, ¿de qué características está marcado? Bueno, muchas gracias por nuevamente el programa. Lo que pasa es que desde la ola de gobiernos, llamémoslo progresistas o de izquierda en Latinoamérica, con Chávez, con Kirchner, con Lula, esto lo que ha venido es un pendular. Es decir, los gobiernos progresistas profundizan y ponen el acento en lo social. Entonces, cuando han existido excedentes económicos, se ha puesto en avanzar, en empujar a la gente con menos recursos económicos, con más carencias. Pero eso en un momento dado se devuelve cuando ganan los gobiernos de derecha, que sienten que todo ese ayudar a lo social es como se ha visto en Colombia, es como una especie de ayudar a unos vagos, de que hay una gente que quiere vivir del Estado y que no lo puede hacer. Retrocesos en el proceso de desarrollo. Exacto. Entonces, se desmontan todo ese avance social y se profundiza en ayudar a la industria o ayudar a la empresa. Es decir, dar a esos auxilios ya no a la gente que más lo necesita, sino profundizar auxilios, beneficios a las grandes compañías, incluso exenciones económicas a transnacionales. Y al sector financiero, que es el que más gana. Casi siempre gana, incluso durante pandemia puede observarse, en Latinoamérica les fue súper bien. Entonces, si bien no ganaron, no perdieron. Entonces, no dejan de ganar nunca. Aún siendo muchos los estudios que dicen que disminuir las exenciones y los impuestos a los ricos no aumenta, no impacta el Producto Interno Bruto del país y no aumenta empleos. Aún así, se profundizan en las políticas en los gobiernos que llamamos de derecha. Derecha. Entonces, entregan los países con crisis económicas, pero sobre todo con crisis sociales, explosiones sociales, que hay la esperanza de que el nuevo gobierno de carácter progresista que vende poner el acento en lo social, entonces funciona como una especie de bombero. Entonces uno ve a Argentina y el gran empresario, el gran presidente del Boca Juniors, lo que hace es que entregar un país con una crisis económica, pero fenomenal, que le produce al nuevo gobierno tener que llegar a negociar con el Fondo Monetario Internacional unas políticas bastante complejas que cada vez apuntan precisamente a desmonte ¿de qué? De derechos. Ya es Macri quien hiperendeuda al país, a un país que ya venía incluso de unas situaciones complejas generadas por el sector financiero, pero le corresponde entonces a Fernández durar casi que todo su gobierno. Todo su gobierno se ha llevado es tratando de que el Fondo Monetario le dé un alivio, ¿cierto? Un tiempo de gracia y un nuevo préstamo. Entonces, lo que uno observa es que estos gobiernos de progresistas llegan con una situación tan dramática en lo económico que se pasan sus 4 años básicamente buscando los recursos para tapar el hueco que le ha dejado Entonces, la gente siente un desgano porque hay mucha esperanza en ese nuevo gobierno, no lo logra,
no logra esa esperanza y entonces la gente vuelve a elegir uno de derecha que vuelve a hacer lo mismo. Hoy, curiosamente, las encuestas en Argentina con las elecciones presidenciales del 23 lo que muestran es que hay una tendencia a que sectores, ojo, mucho más extremos y radicales en la derecha, Javier Milei y otra gente, que están diciendo, mejor dicho, todas las categorías que la humanidad ha avanzado, ellos de tajo esperan tumbarlas. O sea, ellos dicen el patriarcado no existe, ellos dicen tenemos que privatizar todo porque el que es pobre es porque quiere ser pobre, porque esa relación que en Brasil es muy entre coach, ¿cierto? En superación personal, entre religión y entre ser su propio jefe. Y todo eso junto se volvió una especie de teoría política. Sí, esa es la cultura que nos deja el capital. El capital, creo que donde mejor hizo su trabajo fue en la penetración cultural, hacernos creer que la responsabilidad es individual, no colectiva, y que debemos más es pensar en el éxito personal. Y ahí hay un error gravísimo. Pero regresando, Gianni, tenemos unas elecciones cercanas también en Argentina, que vuelve a aparecer una de las estrategias refinadas de control de la derecha, en asocio incluso con sectores del gobierno norteamericano, y es la persecución judicial, que fue lo que antecedió al intento lamentable asesinato a Cristina. Una persecución judicial que también se le aplicó a Lula, que también se le aplicó a Dilma Rousseff, y con el tiempo, pues claro, se evidenció que no era tal, no había pruebas, que se le aplicó incluso a la elección de Bolivia con Evo Morales, y hoy todavía no tenemos responsables de lo que quienes provocaron esa catástrofe durante ese año, ese golpe de Estado. Y lo mismo ocurrió incluso con Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Camina toda una suerte de criminalización y de una justicia que se presta para una gran injusticia, y es taparle el caminar a otra propuesta de gobierno. Y recordemos, aún dentro del capitalismo. Lo que ocurre, Alfonso, es que, a ver, digo nosotros porque incluyo a Colombia, fuimos un poco ingenuos al creer que todas las políticas, o que todas las ayudas en cuestión de política, de formación política, que daba el Partido Demócrata, que da el Partido Republicano, que se da sobre todo por medio de USAID, eso era gratuito. Y yo creo que todo eso sirvió para generar un establecimiento que permitiese dar golpes de Estado, pero que fueran legales. Entonces hubo una migración constitucional de todos esos países donde estuvo, y creo que puede hacerse el seguimiento. Todos los países donde ha incursionado fuertemente USAID o todas esas escuelas de formación política gratuitas, entre otras cosas, lo digo porque estuve en alguna de ellas, y claro, es el respeto, casi que endiosar la Constitución, no porque no se deba endiosar la Constitución o no porque la Constitución no sea buena, sino que crear unas constituciones donde lo que se diga es palabra de Dios, incluso desconociendo la ciudadanía. Entonces lo que uno ha observado es que prima lo que dice la norma y no la calle. Es decir, es la Constitución por la Constitución misma, como si la Constitución no fuese como un regreso al Estado de Derecho, total. No al Estado Social no, de Derecho. El Estado Social de Derecho queda simplemente como retórica, pero es un respeto a las formas. Hoy el golpe de Estado que viene para Perú es desde el Congreso, ¿cierto? Ya la están organizando. Entonces lo orquestan, detienen a la primera línea, si se puede nombrar, del presidente, luego se arma un proceso judicial, se arma un juicio y destituyen al presidente. Eso ya está creo que ha funcionado, funcionó en Paraguay, funcionó en Brasil, funcionó, hoy va a funcionar en Argentina, ¿cierto? Un fiscal dice sin pruebas y pide 12 años de cárcel para Cristina, ¿cierto? Y eso viene ligado al tema de la nacionalización del litio. O sea, hay una alerta enorme de la nacionalización del litio. Lo mismo está pasando en Bolivia, ¿cierto? Cuando se meten con el litio, curiosamente, hay golpe de Estado. Entonces, cuando hay un tema, digamos, de interés transnacional, curiosamente empiezan a ocurrir los golpes y ocurren en contra de los gobiernos que, curiosamente, son los que dicen, vamos a nacionalizar, estos recursos son nuestros. Entonces, creo que eso se ha perfeccionado. En Colombia,
sobre todo un país tan pegado y tan adherido a ese sistema Vía Santander, me refiero al prócer de independencia, donde las leyes son el centro y no la gente. Entonces, hay que estar muy atentos y hay que hacer las modificaciones normativas del caso, porque no puede ser que judicialmente, con calumnias, con mentiras, lo acabamos de ver en Brasil, ¿cierto? O sea, Dilma, Lula, y hoy nuevamente es candidato y hoy nuevamente está ahí, casi que por lo menos viendo pasar en la primera ronda al PT. Entonces, creo que es muy importante analizar las constituciones, analizar las reformas constitucionales para entender de que no puede ser que mediante mentiras y se monte con un juez amigo, con un fiscal amigo, con unas personas aliadas, un proceso judicial que determine que el clamor popular se desdeñe, un golpe de Estado, y entonces, porque inmediatamente quien surge, curiosamente, como pasó en Paraguay, como pasó en Brasil, es la oposición. Ahí tenemos también la noticia de Biden, demócrata, como está mencionando Yanni, vuelve a sancionar sin razón alguna a Cuba durante otro año. Es una sanción inhumana que vulnera todos los derechos y deja a merced o deja en una línea muy delgada humanitaria a una población entera, a un país entero. Eso no tiene justificación alguna. No hay que confiarse. La USAID, los demócratas, republicanos, buscan sus intereses, no buscan los intereses de América Latina, y eso está quedando claro. Desde la reunión de la Cumbre de las Américas para acá se han disparado todas estas tensiones porque América Latina está girando un poco hacia pensar en solucionar sus problemas sociales. No diría aún que hacia una izquierda, sino hacia un progresismo, hacia una dinámica social que permite unas mejores condiciones de vida, y parece que eso no les agrada. Entonces, Yanni, ya para cerrar, sería estar muy alertas, y también está la atención, Yanni, de las próximas elecciones también en Brasil. Claro que sí, seguiremos avanzando en las discusiones y en más programas. Bien, nos vemos en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.